Vamos a hacerlo orando y para ello le invito a colocarse en pie. Oramos al Señor. Padre, en glorioso nombre de Jesús, te bendecimos porque tú eres bueno, tu misericordia es eterna. Gracias, Dios, porque en ti somos sostenidos. Tu gracia nos ayuda, tu gracia nos guía, el poder de tu amor nos también nos consuela, nos anima, nos fortalece. En esta hora también agradecemos la oportunidad de poder estar aquí en tu casa de oración, entendiendo que donde estemos nosotros juntos podemos adorarte, podemos exaltarte y aprender de tu palabra. Oramos, Dios, para que el poder de tu Espíritu Santo sea obrando en nosotros, sea bendiciendo nuestras vidas, sea obrando, Señor, para transformar nuestra mente, aclarando ciertas ideas y que podamos, Señor, obedecer tu palabra con regocijo, con alegría y que podamos ver en tu palabra aliento, ánimo, fortaleza y una vivificación de nuestros corazones. Oramos, Dios, confiando que tu palabra es suficiente, es toda suficiente para cumplir esa obra que tú les has encomendado que hiciera. Oramos, Dios, entregándote este tiempo, implorando que dirijan nuestras mentes a todos los que enseñamos y a todos los que aprenden también, a todos aquellos que son tus hijos y se sientan para escuchar tu palabra, pensar en tu palabra, meditar por medio de tu palabra, dependiendo de la obra de tu Espíritu Santo. Oramos, Señor, para que tú seas exaltado en este tiempo. En el glorioso nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, vamos a leer una porción de la palabra del Señor. Vamos a abrir las Escrituras en el libro de Salmos. Vamos a leer el Salmo 123. Salmo 123. Bien, dice así la palabra del Señor. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Que el Señor nos bendiga con su palabra que ya es bendita. Así que podemos pasar a nuestras clases. Bien, vamos a iniciar con la clase de hoy, sin antes tener una ayuda a memoria de lo que hemos visto hasta este momento y específicamente de la semana pasada. Nosotros, la semana pasada se habló en especial de ser intencional y de tener cuidado con las barreras que nos impiden compartir el Evangelio y de las formas en las cuales podemos convertir conversaciones cotidianas en conversaciones eternas. Sin antes recordar que comenzamos con lo que
era un paneo general de lo que se habla del evangelismo o del entregar el mensaje de Dios en la primera clase, viendo desde Génesis hasta Apocalipsis. Luego pasamos a la semana 2, donde analizamos cómo la soberanía de Dios se vincula con la responsabilidad de los hombres frente al evangelismo, en el sentido de compartir el mensaje del Evangelio. En la semana 3 vimos cómo es el mensaje del Evangelio, qué es el mensaje del Evangelio, cómo se puede definir, y en simples palabras podemos decir que Jesús vino, murió por nosotros, los pecadores, que resucitó al tercer día y ahora está en el cielo intercediendo por nosotros, intercediendo por todo aquel que se arrepiente y cree en Él. La semana 4 discutimos cómo compartir nuestro testimonio personal utilizándolo como método preevangelístico para anunciar así el Evangelio. Luego hablamos cómo la iglesia local puede servir de manera poderosa para el evangelismo. La semana 6 y 7 nos pusimos un poco más prácticos, hablando de cómo podíamos utilizar métodos de compartir el Evangelio. En la semana 8 hablamos acerca de cómo el trasfondo y el contexto cultural de las personas podemos usarlos o podemos considerarlo al momento de compartir el Evangelio. Hablamos de las barreras, como ya mencioné, y hoy día quizás no va a ser una clase demasiado profunda en cuanto a lo teológico, pero sí va a estar apuntando a cosas importantes que muchas veces pasamos por alto. La semana pasada se hizo un ejercicio de cómo podíamos utilizar ciertas circunstancias, cómo podríamos nosotros tener herramientas para ser intencional. Ser intencional, esa palabra es clave, ser intencional y estratégico. Hoy día vamos a estar hablando de cuánto tenemos que considerar la familia, amigos y compañeros. Vamos a estar hablando de cómo tenemos que abarcar esas tres áreas, porque todos tenemos familia, todos tenemos amigos, incluso aquellos amigos de infancia, y todos tenemos familia que en cierta medida puede ser simpatizante, otros abiertamente dicen creer, pero otros abiertamente rechazan también el Evangelio. Entonces, ¿cómo nosotros podemos considerar esa realidad? Y en realidad, más que considerarla, es asumir que nos enfrentamos, reconocer que enfrentamos eso. ¿Por qué? Porque nosotros, si bien estamos puestos para hacer que el Evangelio avance, debemos de tener una conciencia en nuestra mente, una conciencia importante de que con muchos de los que compartimos, un gran porcentaje probablemente, si el Señor viniese hoy, no se irían con el Señor. No sé si se han preguntado cuánto es el porcentaje de las personas que conocen o de las personas que se vinculan diariamente conocen al Señor. ¿Cuál sería el porcentaje? ¿50-50? ¿Un 40-60? O quizás la mayor cantidad de personas con las que interactuamos en el día no conocen al Señor. Y eso es algo que no podemos pasar por alto. Así que lo primero que vamos a ver es recordar cuán intencional debemos de ser. ¿Por qué? Porque hemos sido puestos, y nuevamente vamos a hablar, que hemos sido puestos como embajadores. Somos embajadores del reino de los cielos, somos embajadores de Cristo, somos embajadores de esta buena nueva, somos embajadores de lo que el Señor ha proclamado, ha anunciado, ha dado a conocer para que las personas puedan ser salvas de esta generación mala y perversa, y ser salva en cierto sentido que es lo más fundamental de su misma ira, de su juicio. Así que vamos a partir pensando en este Salmo 123. No sé si se dan cuenta que es una plegaria que está pidiendo misericordia, pero frente a las personas que las rechazan, frente a las personas que las menosprecian, frente a las personas que
para ellos los creyentes de este salmo no significaban nada. Entonces, ¿ellos qué hacían? Miraban al Señor. Y aquí esto es precioso, porque como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios. Cuando nosotros nos encontramos en esa condición de que el mundo nos rechaza, ¿qué hacemos? Me enojo, rabeo, me frustro, me voy en depresión, me viene la ansiedad. ¿Qué deberíamos hacer? Y eso es lo primero que vamos a hablar, orar. Dedícate a orar por el compartir el Evangelio. Deberíamos orar para que Dios nos dé no solamente la palabra acertada, sino la compasión y el amor por ellos. Si bien acá el Señor en el Salmo 123 presenta una oración de que Dios, dale lo que se merecen por sus obras, por su descriterio, por su egocentrismo, por su odio, su rechazo hacia nosotros, nosotros deberíamos orar por compasión, no de Dios hacia ellos, sino de nosotros, para que nosotros sintamos esa compasión, para que podamos abrir nuestra boca con limpia conciencia y entregarle esa palabra de Dios que necesita su alma para ser salvo. O sea, si tenemos un trabajo y un servicio que hacer todos los días de nuestra vida, es orar para que el Señor, por medio de esa compasión que puede generar en nosotros, podamos dirigirnos a los perdidos y decirle, hay un Dios que salva. Debemos de estar mentalizados, y de hecho podríamos estar en cualquier actividad, pero esta pregunta debe de estar siempre en nuestra mente. ¿En qué momento puedo hablar del Evangelio? ¿En qué momento podré hablar del Evangelio? Incluso cuando las conversaciones se están yendo hacia un montón de lados, hacia un montón de temas, siempre el Señor permite que uno haga una pregunta extraña. Oye, ¿y tú qué piensas de esto? Es que yo sé que tú eres cristiano. Incluso los chiquititos, incluso los más pequeños, incluso los que están en básica. Yo lo he visto. Yo he visto cómo estudiantes que no creen en Dios y que a veces se juntan como si fuesen el grupo de los ateos para preguntarle a aquel que se sabe que es cristiano, porque juega a la pelota, o porque es muy ordenado, o que rinde en la escuela, o porque saben que los domingos hizo algo. Y cuando comenta de lo que hizo el fin de semana, le comenta que fue a la iglesia. Y le preguntan, ¿y en la iglesia es entretenido o aburrido? ¿Pero en la iglesia qué hacen? Incluso ellos, yo he escuchado muchas veces, no, nosotros oramos a Jesús, le cantamos a Jesús, leemos sobre Jesús, porque Jesús vino a morir por nosotros. Esa es una teología sencilla pero profunda. Ahora, ¿qué es lo que debemos de pensar en el caso de los pequeñitos y en nosotros los grandes? ¿Es nuestro discurso el que debe estar bien preparado o nuestros corazones alineados con el propósito de Dios para que en su momento, cuando Dios abra las puertas, podamos hablar? ¿Cuánto hemos orado nosotros para que Dios abra las puertas en el sentido de circunstancias para hablar de su evangelio? Tenemos una vida y esa vida es suficiente, amplia para decir en diferentes contextos podemos con el amor del Señor hablar del evangelio. Debemos orar para que el Señor nos dé compasión, para que Dios abra puertas, para que Dios nos dé sabiduría, para que Dios nos dé el valor. Y junto con ello se habló también de la
preparación, tenemos que entender que hay que prepararse. Si bien se planteó la idea de que no todos van a cursar un seminario para entender qué es el Evangelio, no hay un seminario mejor que el estar de rodillas delante de Dios, abriendo la palabra de Dios para comprender lo que Dios quiere que nosotros digamos y conozcamos de Él. Todos somos teólogos. La pregunta es si somos buenos o malos teólogos. Esa es la pregunta. Todos conocemos un conocimiento de Dios. Todos manejamos una información de las Escrituras. La manejamos bien o la manejamos mal. Eso no va a depender del profesor de seminario. Depende de mi comunión con Dios y de mi responsabilidad con Dios. Así que hay que prepararse para compartir el Evangelio. Hay que buscar oportunidades para compartir el Evangelio con las personas a tu alrededor. Sé intencional en orar, en conocer a tus vecinos, invitarlos a cenar, invitarlos a un asado. Ayer estuve haciendo unas cosas en casa y me faltaba una herramienta. Y mi vecino de la casa 52 ya me había prestado esa herramienta antes, pero justo no estaba. Yo le hice la guardia en la puerta para ver si llegaba y llegó justo a tiempo. Y entre conversando y conversando, me dijo, oye, pero hagamos un asado. Hicimos una terraza, toda la cosa, pero hagamos un asado, una comida, ya. Una comida cuando ustedes quieran. Ah, ya. Y Benjamín, el que me arrendó la casa, ya me había dicho, predícale el Evangelio. Es un buen vecino. En términos humanos, es un buen joven. Porque tiene entre 45, es joven, me dice, es joven. Es un buen vecino. Lo único que le falta es ser cristiano. No, en realidad es todo lo que le falta. Todo lo que le falta es ser cristiano. Así que esa es una instancia que no fabriqué, sino que la soberanía de Dios consideró para que yo pudiese entablar una conversación y en su momento, cuando se efectúe la comida que podamos tener y el tiempo de compartir, hablar del Evangelio, presentarme como alguien que pueda darle mi experiencia o lo que yo he aprendido de las Escrituras a Él. Busca las oportunidades para seguir el Evangelio con aquellos que están lejos. ¿Cómo es eso? Oremos por los misioneros. Oremos por las personas que sabemos que están dedicándose al ministerio. Oremos por aquellos que sabemos que están invirtiendo su vida para predicar el Evangelio. Invirtamos en nuestra vida tiempo incluso de tener interacción de alguna forma, ya sea por celular o por correo, de alguna manera poder apoyar a estos misioneros que se están entregando como sacrificio vivo para el Señor en una tierra que no es la suya o incluso en una región que no es la suya. Pensemos en cuál es nuestra labor. Nuestra labor no solamente es ofrendar, sino involucrarnos con la misión. Involucrarnos con la misión de Dios desde el corazón para que ellos pudiesen servir. Ellos puedan ver que no solamente la contención de su iglesia local es importante, sino hay personas que son parte de la iglesia universal de Cristo, pero que entienden que deben de estar apoyándolos. Y si puedes, súmate. Si puedes, súmate a viajes exploratorios. Súmate a viajes cortitos misioneros. O si tienes la intención de predicar el Evangelio, ora. Quizás el Señor te está animando, te está manifestando, te está tratando de que puedas entender que a lo mejor eres uno de los que tienen que enlistar la fila de aquellos que salen a misionar a otra parte del mundo. Entonces, si nunca te has involucrado de esa forma, también tienes que pensarlo.
ya sean experiencias breves, de corto tiempo, o si nunca te has involucrado mucho más allá de lo que son las misiones transculturales o fuera del lugar donde estamos, porque tenemos misiones locales y globales, eh, considéralo en oración, considéralo. Ahora, en cuanto a la familia, amigos y compañeros de trabajo, ¿cómo podemos compartir el Evangelio con la familia? ¿Cómo podemos compartir el Evangelio con amigos, con compañeros de trabajo? ¿Cómo hacemos para compartir el Evangelio con diferentes personas? Y para ello me gustaría citar lo que es Mateo 5. Mateo 5, de los versículos 9 en adelante. No sé si alguien pudiese leer hasta el versículo 13. Mateo 5, versículo del 9 al versículo 13. Sí. No sé si alguno de ustedes consume biosal. Es como una sal más saludable, más dietética. Hay que echarle prácticamente la mitad del frasco para que sale. Ya, no sé si está siguiendo la idea. Con ese simple ejemplo, es importante que nosotros pensemos que debemos de salar, como la sal que somos, de Dios en este mundo, en cada situación y con cada familiar. No sé si hay dramas familiares internos, o probablemente sepa de alguno, pero con la familia es con las personas que más compartimos en ciertos tiempos. Y no podemos obviar la necesidad que ellos tienen de Cristo cuando no han evidenciado que necesitan de Cristo. Entonces, si bien no todas las familias funcionan como clan, no todas las familias hacen todo juntos, pero pensemos cuando hay familias de ese tipo y soy yo el que queda fuera. ¿Por qué? Porque a lo mejor el ambiente no me gusta, quizás porque cuando hacen la actividad yo tengo otra responsabilidad en la iglesia, o simplemente porque no me quiero exponer a malas conversaciones. Hermanos, cuando pensamos así no estamos entendiendo la realidad de ser embajador del reino de Cristo. Si bien
son situaciones, pueden haber situaciones incómodas, incluso podemos decir, voy a ir un ratito, voy a ir a una horita, 2 horas, saludo, visita de doctor, a veces literalmente de doctor, voy, saludo, converso, me sirvo algo y si no se da la oportunidad, oro al Señor, le estoy orando al Señor, por favor, como Nehemías oró cuando estaba conversando con el rey, Señor, ayúdame a restaurar lo que está roto, Señor, ayúdame a poder ser uno que testifica en tu nombre, Señor, ayúdame a mirar a mi primo, a mirar a mi tía, a mirar a mi tío, a mirar a mi sobrino o mi sobrina para hablarles de Cristo. Ayúdame. A veces las reuniones familiares, las actividades familiares pueden servir. Ahora, ¿eso qué significa? Significa muchas veces que vamos a tener que usar mucho el dominio propio para que en nuestras facciones no se noten que algo nos molestó. Y en el dominio propio no solamente la facción, sino lo que vamos a decir, no seamos impulsivos para no construir con una mano y destruir con la otra. No predicar el evangelio con una y lo mismo que prediqué, yo mismo cavo un hoyo y le echo tierra. Eso es importante. La familia siempre mira la consistencia. La familia mira la consistencia. Y hay muchos, lamentablemente, que participaron en una iglesia, participaron en reuniones, fueron parte del servicio formal, pero llega un momento de debilidad y todo lo que habían hecho viene por tierra. Yo tengo un caso muy cercano, no voy a hablar mal de, pero tuve un familiar, no voy a indicar quién, pero tuve un familiar que fue hasta corista de una iglesia pentecostal. Y lamentablemente el liderazgo de la iglesia estaba tolerando ciertas conductas de una de sus hijas. Y lo que pasó es que este familiar se involucró con una de las hijas del pastor. Y lo que ocurrió fue que la familia, porque él estaba casado y tenía cerca de 8 hijos, vio esto. Y cuando yo entré a la iglesia, decían, no, si todos son hipócritas. ¿Y qué culpa tengo yo lo que haya hecho otra persona? Yo no tenía idea de lo que había ocurrido hasta que me lo contaron. Entonces, cuando hablamos de la familia, lo que hacemos debe ser consistente y realmente comprometido. No sé a cuántos les ha pasado que siendo jóvenes creyeron en el Señor y la familia en sí está diciendo ya es una etapa. Vamos a ver cuándo se le pasa. O si es un joven, un varón le está diciendo, bueno, después vamos a conocer a la chiquilla que le interesó y porque le interesó a una chiquilla, se fue a la iglesia. O viceversa. Ahora, no quiero decir que esto no ocurra. Ocurre mucho. Pasa demasiado. Que por alguna etapa depresiva, algún joven o una señorita ingresan a la iglesia y porque estaban buscando algo en específico, cuando ya se sienten mejor, se olvidan de lo que significaba asistir a una congregación. O algunos jóvenes estaban buscando la dirección de su vida, en específico su compañero o compañera, se acercan a la iglesia, consiguen algo y luego, cuando se termina, se van. Hermanos, la familia, ¿qué es lo que deben de ver de nosotros? No solamente que hablamos bonito, sino que vivimos de acuerdo a lo que decimos creer. Y eso es fundamental. Eso es importante. Entonces, cuando estamos seguros de eso, cuando estamos ejerciendo esa realidad de que somos embajadores y que no somos solamente embajadores, sino que somos discípulos, somos hijos de Dios y entendemos cómo debemos de vivir, aprovechemos todos los tiempos, incluso cuando encontramos que hay situaciones que no nos gustan.
que no nos gustan. Por ejemplo, en una reunión familiar donde hay un exceso de alcohol y un exceso de vicio y de cigarros y el humo por acá y el humo por allá. ¿Qué hacemos ahí con la familia? Porque son buenos para beber y buenos para fumar, nosotros no les vamos a predicar. En esas reuniones, por lo general, siempre hay un lugar de no fumadores. Siempre hay un lugar. Siéntese ahí. Siéntese ahí. Comparta con los que puedan estar sentados ahí. Siempre son los de mayor edad. O algún joven deportista. O alguna mujer que esté criando, que tenga un hijo pequeño. Entonces, aprovechemos esas circunstancias. Ahora, todo tiene un límite. Todo tiene un límite. No le estoy diciendo quédese las 12 horas de lo que va a durar esa fiesta familiar, porque a veces es de 12 horas, harto. Ahora, ¿cómo deberíamos de orar? ¿Cómo deberíamos orar? Deberíamos orar no solamente para que el Señor nos haga hablar, sino que nos ayude a ser perseverantes. Nos ayuda a ser perseverantes y también perseverantes, no solo en nuestra vida cristiana, perseverantes en hablarles a otros de Cristo. Porque no sé a cuántos les ha pasado, pero es como, ya prediqué el Evangelio esta semana, cumplí mi cuota. Y lo ves todos los días al compañero de trabajo. Y a veces todos los días hay una conversación media intensa. Entonces oremos al Señor para que nos dé la paciencia y el ánimo para ser regulantes y perseverantes. Un pastor anima a que podamos tener un diario o una lista de personas por las cuales estamos orando. Hay aplicaciones incluso que sirven para ello. Ahora no sé de qué estilo es usted. ¿Le gusta lo analógico o lo más digital? No lo sé. Pero podría ser una buena opción. Es que no tengo tiempo. Entonces, la aplicación podría ayudarle en eso. Pero si tiene un espacio de tiempo, podría usted también invertir en escribir. Aunque ahora todas las listas están en digital. Es raro que uno se escriba con lápiz y papel. Bien. Haz planes. Se mencionó la semana pasada y esta es como una segunda parte de lo que se vio la semana pasada, por eso es como muy similar, pero haz planes para compartir el Evangelio con cada miembro de la familia. Una de las cosas que nos ha pasado con Daniela es que cuando tenemos alguna fecha importante, tratamos de usarla no solamente para tener bonitos recuerdos, sino invitar a familia que podamos nosotros decir, aprovechar el momento para hablarles del Evangelio. Fechas importantes, aunque yo sé que eso implica gasto, implica muchas compras, pero si están en las posibilidades, evalúelo. Haz planes para visitar. Tío, hace rato que no lo veo, hace rato que no he sabido de usted. Planifica preguntar sobre la salud. La salud siempre es un asunto recurrente y es una buena estrategia. ¿Por qué? Porque todos nos vemos afectados un poco en la salud. Cuando están llevando a cabo algún proyecto, planifica preguntarle a ese primo o a ese hermano que está llevando a cabo un proyecto de vida, ¿cómo vas? Y dependiendo de la conversación que se dé, sea intencional en tener conversación no solamente del Evangelio, sino de si realmente él cree o no cree. Una conversación eterna. Este punto nos anima a formar una disciplina de administrar bien los tiempos.
Y si bien no todos los meses se puede tener la misma actividad, es importante también tener eso en mente. Pídele a Dios, oremos al Señor para que tengamos las oportunidades, para que esto pueda verse concretado. Y cuando veamos que el Señor está respondiendo, no seamos personas que piensan demasiado alto de sí mismas, sino que vayamos con humildad a hablarles el Evangelio. Uno de los problemas que se han generado en las últimas décadas es que los cristianos, si bien son agradecidos del perdón del Señor y agradecen esta nueva vida, lo plantean como si no fuese un regalo de gracia, sino que fuese como un mérito propio. Y eso es peligroso. Que podamos andar en santidad, que podamos amar al Señor, que podamos tener la fe de orar a Él y saber que Él va a responder conforme a su gracia, no nos lo hemos ganado nosotros. Él lo ha concedido por gracia. Y debemos de andar en esa gracia con corazones humildes. Si preguntáramos aquí en general, ¿cuántos nosotros nos gustaría ser como el Señor? ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos acá porque estamos prosiguiendo la meta de ser como Cristo? Quizás todos levantarían la mano. Pero, ¿cuántos de nosotros estamos orando por la humildad como un medio para ser como Cristo? No hay persona más humilde en la tierra que nuestro Señor Jesucristo. No hay ser que haya destellado más la humildad y sea una definición propia de la humildad que el Señor Jesucristo. La humildad refleja el carácter de Jesús. Y de hecho, podemos pensar en cómo actuaría el Señor frente a si tuviese Él que enfrentar todas las relaciones que nosotros tenemos hoy. ¿Cómo actuaría nuestro Señor? ¿Qué es lo que haría? ¿Qué es lo que diría? ¿Qué tiempo invertiría? Cuando tengamos la respuesta, querido hermano, que se encuentra en la palabra del Señor, podemos nosotros, ¿cómo podemos interactuar con esas personas? Y eso nunca va a ser con altanería, con arrogancia, con pedantería, sino siempre con humildad y sencillez. Y con respecto a nuestros compañeros de trabajo, ¿hay alguien que le dé vergüenza hablar en público acá? Que levante la manito. Bien. Bien. Y sobre todo si tenemos que exponernos a personas que son juiciosas, hay personas que son arrogantes, que ¿todavía crees en ese mito? ¿Todavía crees en esa falacia que implementó la conspiración de la Iglesia Católica? Así lo presentan. Muchos de ellos. Todavía tienes esa fe que ingenuo. Yo pensé que eras más maduro. Bueno, cuando crezcas, conversemos. ¿Qué hacemos con esos compañeros que nos prueban el amor, nos prueban la humildad, nos prueban nuestro cristianismo en sí? No. Orar al Señor para que nos dé la valentía. Si es necesario, debemos de estar dispuestos a tomar posiciones y decir, ¿sabes qué? No voy a entrar a debate, pero esto es lo que creo. Y no solamente es lo que creo, sino creo que es verdad. Te podría argumentar, pero si tienes una predisposición mala, no voy a entrar en un diálogo contigo. Creo que el que debería madurar es otro. Podría. Ya, eso sería inmaduro. Eso sería inmaduro. Mateo 10, 37, 39.
Miren, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Cuál es el foco de esto? Que debemos de amar por sobre todo al Señor. Y si hay cosas que vamos a perder por amar al Señor, incluso la reputación o el respeto de personas que no respetan ni consideran a Dios, que así sea. Bienaventurados somos por causa del Señor, que cuando somos perseguidos o recibimos un ambiente hostil por ser creyentes, bienaventurado, vete como un dichoso, vete a ti mismo como alguien que tiene la mayor alegría que podemos encontrar, que es ser bienaventurado de parte de Dios por padecer por causa de Cristo, incluso esas cosas tan pequeñitas como el desaire del compañero de trabajo. Porque eso es pequeñito, queridos hermanos. No estamos siendo expuestos a una lapidación pública, a un apedreamiento público. No estamos siendo expuestos a que nos corten la cabeza. Estamos siendo expuestos a simplemente que nos rechacen. O que digan cosas malas de nosotros. O que incluso nos concentremos, nos convirtamos en un foco de atención para ver cómo lo desacredito. Hay que tomar la cruz. Y tomar la cruz no es soportar a las personas. Primero es morir a nosotros mismos. Es morir a nosotros mismos, a la aprobación que nosotros queremos tener frente al mundo, frente al aplauso que nos gustaría recibir, o simplemente ser aceptado. Morir a ese yo, ese egocentrismo que a veces no nos hace ir en pos del Señor tomando nuestra cruz. El que haya su vida la pierde, porque se preserva a sí mismo, se quiere él cuidar, él quiere buscar su trascendencia, encuentra como valioso lo que él es. Pero el que pierde su vida por causa de mí, de Jesús, la halla realmente, porque entiende que no hay vida bajo el cielo que sea valiosa, sino la de Cristo. Y lo que Cristo nos entrega como esta nueva vida. Así que hay que orar para ser valientes. Hay que orar para ser valientes. El Evangelio no es solo una idea, queridos hermanos. Es lo que debemos de comunicar y es lo que debemos, por medio del Evangelio, cómo vivir. Vivir en esperanza, vivir en gozo, vivir en consolación, porque el Evangelio en sí mismo es una consolación a un mundo caído, golpeado por el pecado. Ahora, quizás no podemos sacar las cuentas alegres de nuestro servicio pronto. Y eso también tenemos que entregárselo al Señor. Ya le he hablado tantas veces, he ido a tantas reuniones familiares, pero nunca pasa nada. He tenido tanta paciencia con nuestro amigo de la infancia y que no es un cuento más para él. Queridos hermanos, el crecimiento lo da el Señor. Y es el Espíritu Santo el que cambia el corazón. El Espíritu Santo es el que transforma nuestra vida por medio de impactarnos con la persona de Jesucristo. Oremos al Señor para que el Señor nos revista del poder que tenemos por el Espíritu Santo para hablar de Él, para vivir en santidad, pero también para que confiemos que el Señor tiene esa soberanía.
en la cual nosotros podemos descansar. Así que terminamos orando al Señor. Padre, en esta hora oramos, Señor, porque venimos reconociendo que muchas veces ciertas situaciones cotidianas o a las que estamos acostumbrados, no las miramos como un espacio evangelístico, no las consideramos como una campaña de evangelismo. Cuando vamos al trabajo, si bien tenemos labores específicas que cumplir, no lo vemos como una campaña donde podemos hablar de Cristo. Y es más, con tantas horas de estar juntos por el trabajo, modelar una vida distinta, que esté hablando del poder que tú tienes. Ayúdanos, Señor, a estar revestido de ese poder para hablar con autoridad de quién eres tú, con fe, con confianza, pero también entendiendo que podemos descansar en ti, porque el crecimiento lo das tú. ¿Cuántas personas vemos en nuestra familia que son muy amadas para nosotros? Y que si hoy día vinieses tú, ellos no se irían contigo. Señor, ayúdanos a amarlos realmente. Y como decía Pastor Matías, la semana pasada con el ejemplo de aquel humorista que se preguntaba cuánto deben de odiar los cristianos a las personas incrédulas para no hablarle de esa buena noticia que te lleva al cielo. Ayúdanos realmente a amar a la gente. Ayúdanos a amarte a ti, porque te amamos a ti, amar a aquellos que están en plena necesidad, porque están muertos en sus delitos y pecados. Confiamos en tu gracia y confiamos en que tú respondes conforme a tu plan soberano. Gracias por los alimentos que nos serviremos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.